Esta etapa es cuando el paciente ingresa al quirófano y se realiza el acto quirúrgico. Después, el cirujano coloca el apósito en la herida operatoria y la enfermera entrega al paciente a la sala operatoria posanestésica. Atención de enfermería en la fase intraoperatoria. Se presenta con el paciente brevemente, se generará confianza para que no haya tensión. Se tiene que tener los signos estables de la paciente. Mi nombre es Michelle y yo seré su enfermera en turno. Será la que la pasará a la sala quirúrgica. ¿Cuál es su nombre? Cristina. Cristina. Se checará el brazalete de identificación que tenga el nombre y el diagnóstico que tiene la paciente. Se le pedirán el expediente clínico. De aquí que lo agarre. Consentimiento informado. La hoja quirúrgica. Los resultados de exámenes de laboratorio junto con los radiológicos. Al tener esto y haberlo checado, una vez teniendo a la paciente con los signos estables, se pasará a la sala de operaciones. Se pondrá la camilla con la ayuda de otros enfermeros. Al estar dentro, se pondrá el paciente en la posición que el médico haya indicado. Esto depende de la cirugía que se le vaya a realizar. Estando dentro, se le dará la mayor confianza al paciente para que no ocurra ningún contratiempo. El paciente tiene que estar tranquilo para poder proceder con la sedación. Una vez que esté el paciente sedado, se procederá con el acto quirúrgico. Ya se lo tomo. Tenemos que tener en cuenta que antes de mover a nuestro paciente debemos de tener equipo calificado y especializado para mover a nuestro paciente para que no haya riesgos ni para el paciente ni para el encargado de moverlo. Normalmente nuestro paciente está anestesiado, luego se coloca en la posición deseada, cuidando vías respiratorias, caráteres y sondas de una manera tranquila, coordinada. También tenemos que tener en cuenta de evitar esos errores, por ejemplo, problemas respiratorios, problemas cardiovasculares, problemas articulatorios y lesiones en la piel. Colocación de campo estéril y retiro. La primera sábana que se va a colocar, teniendo al paciente en la mesa quirúrgica y en la posición indicada, va a ser la sábana de pie, que sería esta. Con la ayuda de una compañera, se tomará de un extremo, después de haberlo sacado, después de haber abierto el paquete, después de abrir campo estéril, se tomará de un extremo y de este lado estará otra compañera. Se desenvolverá se abrirá la sábana y se subirá hacia el sitio de la operación. Después se tomarán los campitos, eso para delimitar el área quirúrgica. En este será una cirugía en abdomen. La tercera sábana, no todos los paquetes tienen la sábana que es para la cabeza, pero en este caso sí. Esa será la tercera sábana que se colocará. Y la cuarta será la cuarta y la última, que esta es la más grande, recorrerá todo el paciente y esta tendrá una abertura en el área en la cual será la cirugía. Después de haber hecho esto, la enfermera quirúrgica colocará las pinzas, 2 pinzas, las cuales tomarán al campito y la primera sábana que se colocó previamente. Al haber colocado las pinzas, estas se esconderán debajo de la primera y de los 2 campitos, una aquí y otra de este lado. Una vez ya colocado el campo estéril, la enfermera quirúrgica, la enfermera instrumentista, colocará la mesa de Mayo con
ya acomodado el instrumental y se dará inicio a la cirugía. Prevención de lesiones por compresión. Un ejemplo de lesiones por compresión son las fracturas vertebrales. En las fracturas vertebrales por compresión, la zona en forma de tambor, cuerpo de uno o más huesos de la espalda, vértebras, se desploma sobre sí misma y queda aplastada, comprimida en forma de cuña. La mayoría de las fracturas por compresión se producen como consecuencia de una leve presión o incluso sin presión alguna en las personas de edad avanzada con osteoporosis. En la mayoría de los sujetos, las fracturas por compresión debidas a osteoporosis no causan ningún síntoma, pero cuando se produce dolor, este empeora al caminar, estar de pie o permanecer sentado durante mucho tiempo. Este es un tipo de quebradura de un hueso causada por la presión y por la cual el hueso se aplasta. Las fracturas por compresión habitualmente se presentan en la columna vertebral, espina dorsal y en los huesos debilitados por el cáncer o por la osteoporosis, que es la disminución de la masa y la densidad ósea. Puede ocurrir después de una caída al suelo o incluso a consecuencia de un esfuerzo pequeño, como doblarse hacia adelante, ponerse de pie después de estar sentado, toser o estornudar. También puede ocurrir en personas sanas después de un trauma grave, un accidente automóvil o una caída fuerte. Esta es una fractura estable que no causa lesiones a la médula espinal ni a los nervios. La lesión tarda de 4 a 6 semanas en sanar y puede tratarse en casa con reposo y medicamentos contra el dolor. Así que la mejor manera de prevenir estas lesiones por compresión es tener los cuidados necesarios, evitar las situaciones que podrían ocasionar caídas, levantar objetos pesados y tener las precauciones debidas al manejar o al hacer cualquier actividad que pudiera ocasionar el daño. Recuento de gasas, agujas e instrumental. El objetivo principal de este trabajo es establecer una normativa hasta ahora inexistente que asegure la máxima calidad en la prestación de cuidados al paciente que es someterse a una cirugía. Cuerpos extraños olvidados en el paciente constituyen a la raíz de gran número de problemas dentológicos, legales y económicos. Para evitar esos problemas, cualquier quirófano debería tener establecido un protocolo que realice el reencuentro de todo el material quirúrgico. Precauciones, relevos. Si el enfermero instrumentista o el circulante son relevados de forma permanente por otra persona durante la intervención quirúrgica, la persona entrante deberá verificar todos los reencuentros antes de que la persona relevada abandone el quirófano. Cabe destacar que las enfermeras que realizan los reencuentros finales son las responsables de la totalidad de los reencuentros. El registro operatorio del paciente debe reflejar el cambio del personal y reencuentro del material haya sido firmado por la persona que deja el quirófano. Situaciones de urgencias o emergencia. Si se omite algún reencuentro debe ser por causa de urgencia o emergencia y debe reflejarse en el registro del paciente y el incidente debe documentarse de acuerdo con la norma y el procedimiento institucional. En cualquier ocasión en la que se omita, se interrumpa o se rechace un reencuentro por parte del personal responsable, la razón debe documentarse por completo. Posiciones quirúrgicas. Las mesas de operaciones pueden ser colocadas de diferentes maneras para lograr la posición deseada del paciente. Número 1. Posición de cúbito lateral con partición abdominal. Paciente en decúbito lateral con extremidades superiores acomodadas sobre apoyabrazos y la cabeza acomodada sobre la almohadilla que alinee con el tronco. Intervenciones. Nefrectomía. Posición 2. Decúbito lateral con partición torácica. Paciente en decúbito lateral con las extremidades superiores sobre el apoyabrazos y las inferiores totalmente extendidas, la de abajo y ligera flexión la de arriba. Intervenciones. Neumonectomía, lobectomía. 3. Decúbito lateral. Paciente en decúbito lateral con las extremidades superiores acomodadas sobre apoyabrazos y vigilando que la cabeza quede alineada con el tronco. Intervenciones. Prótesis total de la cadera, sustitución de prótesis total de la cadera. 4. Decúbito prono mahometana. El paciente adoptará una postura en prono arrodillado. Intervenciones. Microdisectomía,
estenosis de canal lumbar. 5. Decúbito prono cotrineo. Se acomodará el paciente en prono y se colocarán las dos extremidades superiores sobre sendos apoyabrazos y la cabeza sobre almohadillas o roscos que impidan que el punto de apoyo sea el ojo. Intervenciones: artrodesis lumbar. 6. Decúbito supino con aplique apoyacabezas. Se acomodará al paciente en posición supina con las extremidades superiores pegadas y paralelas al tronco y las inferiores extendidas y juntas. Intervenciones: timpanoplastia, estapedectomía, desprendimiento de retina, catarata, pterirrigión, glaucoma. 7. Decúbito supino con hipertensión del cuello. Paciente en posición supina con las extremidades inferiores extendidas y juntas y las superiores paralelas al tronco. Intervenciones: traqueotomía, microcirugía de la faringe. Decúbito supino con fijación craneal. Paciente en posición supina con las extremidades inferiores acomodadas, paralelas y pegadas al tronco y las inferiores extendidas y juntas. Intervenciones: craneotomía, hipofisectomía, transesfenoidal. 9. Decúbito supino con tracción de extremidades inferiores en 180 grados. El paciente descansa en posición supina con la cabeza y ambas extremidades superiores perfectamente acomodadas, bien sobre el apoyabrazos para facilitar el acceso a vías venosas periféricas. Intervenciones: clavo intramedular de fémur, clavo placa para la fractura petrocántereas. 10. Decúbito supino con extremidad inferior fijada con garra. La posición será supina con las extremidades superiores acomodadas sobre el abdomen del paciente o sobre apoyabrazos y la cabeza alineada con el tronco y acolchada. Intervenciones: artroscopía. 11. Decúbito supino con tracción de extremidad inferior en 90 grados. Partiendo de la posición supina, acomodamos la cabeza y las extremidades superiores. Intervenciones: clavo intramedular de tibia. Posición 12. Decúbito supino con extremidad superior en mesa de mano. El paciente descansa en posición supina con la cabeza acomodada en una almohadilla y las extremidades inferiores extendidas y paralelas sobre la mesa quirúrgica. Intervenciones: fístula arteriovenosa, síndrome del túnel carpiano, osteosíntesis de mano y miembro superior. 13. Decúbito supino con piernas abiertas. Paciente en posición supina con la cabeza alineada con el tronco y ecoacomodada sobre la almohadilla y extremidades superiores sobre el apoyabrazos. Intervenciones: resección del colon, colocistectomía, laparoscópica, quistectomía laparoscópica. 14. Decúbito supino. Paciente en posición supina con ambas extremidades inferiores extendidas y juntas. Intervenciones: amigdalectomía, cialodectomía,
cordales, fractura mandibular, glosectomía, mamoplastia, TRAM, colgajo, hidrócele, prostatectomía total, fimosis, vasectomía, varicocele, fractura de miembros inferiores, simpatectomía, aneurisma abdominal, safenectomía, bypass periférico, bypass abdominal, taponamiento cardíaco, sustitución de válvula cardíaca. 15. Posición de Fowler. Posición supina con el tronco incorporado y las rodillas ligeramente flexionadas para buscar posición más natural y ergonómica posible, brazos y cabeza acomodados y fijados. Intervención, rinoplastia. 16. Fowler con hombro liberado. Posición de Fowler, es decir, paciente semisentado con la cabeza y la extremidad superior que no se va a intervenir acomodadas y fijadas, extrayendo la pieza de la mesa que libera el hombro objeto del acto quirúrgico. Intervenciones, patología de hombro, acromioplastia. 17. Posición ginecológica o litotomía. Tronco en posición supina con cabeza alineada al tronco, acomodada sobre almohadilla y extremidades superiores sobre abdomen o sobre apoyabrazos, destinados a tal efecto. Se procede a realizar lo que es la preparación de la piel. Colocaremos un recipiente estéril a un lado del paciente, por separado de preferencia. Colocaremos nuestros guantes. Colocaremos gasas a los laterales. Prepararemos el iodoformo. La limpieza se realizará del centro a la periferia. Desecharemos nuestra gasa. Únicamente se manejan 5 antisépticos, que es iodoformo, gluconato de clorexidina, triclosan, paraclometocileno, alcohol. Esto, cada ¿Qué es la recepción del paciente en la sala quirúrgica? Es un protocolo de enfermería de quirófano que incluye una serie de actividades dirigidas en 3 direcciones bien definidas: identificación, comprobación y verificación, atención de enfermería al paciente. Comprobación o verificación. Preoperatorio actualizado, menos de 3 meses. Hoja de registro de enfermería abierta de la UCMA o en su unidad de hospitalización. Imágenes o informes de pruebas diagnósticas, TAC, ecografía, etc. También se verifica la higiene, rasurado y preparación del campo quirúrgico. También se tiene que retirar la prótesis dentales, si trae alguna joya o objetos metálicos. También se tiene que verificar si es alérgico a un medicamento o a otras sustancias. La valoración del paciente.
Temor. Escala de Likert de 5 puntos. Identificar la causa de su miedo, escuchar al paciente, conocer experiencias quirúrgicas previas, factores de riesgo de lesión perioperatoria, obesidad, desnutrición, integridad de la piel, discapacidades físicas o psíquicas, etc. Enseñanza prequirúrgica. Informar al paciente y a la familia de la duración esperada de la operación. Conocer las experiencias quirúrgicas previas del paciente y el nivel de conocimiento relacionado con la cirugía. Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y discuta sus inquietudes. Evaluar la ansiedad del paciente familiar relacionado con la cirugía. Descubrir las rutinas preoperatorias. Anestesia, dieta, preparación intestinal, pruebas de laboratorio, eliminación de orina, preparación de la piel, terapia intravenosa, vestimenta, zona de espera para la familia y traslado al quirófano si procede. También se tienen que informar a los familiares del sitio de espera de los resultados de la cirugía y postoperatorio si procede. Realizar una visita a la zona de espera si procede. Presentar al paciente al personal implicado en los cuidados de cirugía si procede. Potenciación de seguridad. Permanecer con el paciente para fomentar su seguridad durante los periodos de ansiedad. Explicar al paciente y a su familia las pruebas y procedimientos. Escuchar los medios del paciente y la familia. Precauciones quirúrgicas. Verificar el consentimiento de la cirugía y otros tratamientos, si es el caso. Verificar con el paciente y con personas pertinentes del procedimiento y el sitio quirúrgico. Solicitar al paciente y a su familia que declare el nombre del paciente. Asegurar la documentación y comunicación en cualquier alergia. Retirar y almacenar la prótesis si procede.